Buenas tardes, buenas noches, amigos y hermanos, ¿cómo están? Bueno, espero que hayan disfrutado y hayan aprovechado estos días de ayuno hasta aquí. Estamos en esta semana que nos está enfocando en el tema de revivirnos y de cómo Dios quiere revivirnos, cómo Dios quiere revitalizarnos. Así que em, trabajando en esto y reflexionando juntos en este tema, hay unos subtemas que queremos charlar juntos y que queremos que podamos reflexionar juntos, que tienen que ver con que somos hijos y somos familia. ¿Y qué mejor que para pensar en que somos hijos y somos familia que ir bien hacia atrás en la historia, hacia la primer familia? Y si creemos en Dios, si creemos que la Biblia, la palabra de Dios, revela su carácter, revela su personalidad y revela cómo Él fue actuando a través de la historia con la humanidad y con su pueblo, también vemos allí mismo que Dios creó al ser humano, comenzando por Adán y por Eva, y los puso en el jardín del Edén. Así que ahí tenemos la primera historia de una familia. Y esa familia vivía, como bien dice la canción de Aladino, en un mundo ideal. Era una familia ideal que vivía en un mundo ideal. Por millones de motivos. Pero por ejemplo, su trabajo era placentero. El trabajo que Dios le dio era placentero. Tenían recursos ilimitados para tanto para proveerse para ellos como para disfrutar la naturaleza y el medio ambiente. Estaban en comunión con el medio ambiente y con el ecosistema. No había pecado que los condenara, ni que los avergonzara, ni que los separara de Dios. No tenían envidia, no tenían avaricia, no tenían escasez de nada. Eh, Tenían una relación profunda, linda, amistosa, constante, permanente con Dios. La Biblia relata que Dios se paseaba en el jardín mientras estaban ellos ahí y charlaba con ellos. Imagínense esa situación, qué linda. Y tenían una relación entre ellos que también era hermosa, sin vergüenza, sin envidia, sin mentiras, sin nada que, sin fricciones, sin nada que les haga daño mutuamente. Al punto que no tenían nada que esconderse, al punto de que ellos andaban desnudos, no tenían absolutamente nada que esconder, ni interiormente ni exteriormente. Así era la vida en el Edén. Ahora, esta era la primera familia. Adán, Eva, que entre ellos eran todo, el uno para el otro a nivel humano, ¿no? Eran una pareja, pero a la vez era la manifestación de la hermandad, de la fraternidad. Eran su prójimo, eran su vecino, eran sus amigos. Eh, y a la vez tenían una relación con Dios en la cual Dios los tenía a ellos dos para darle todo su amor paternal, todo el tiempo, constantemente. Ahora, ¿te imaginas viviendo esta vida en ese paraíso, en ese mundo ideal? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu día a día teniendo una relación con Dios en un jardín maravilloso donde no falta nada, donde vos querés algo y sabés que está ahí, lo conseguís, y que cuando querés hablar con Dios, Dios está ahí paseando y te dice, hey, acá estoy, vení, conversemos, charlemos. Y tenés esa cercanía con Dios, no tenés nada que ocultarle, no tenés vergüenza de nada, ni miedo de nada, nada te separa de Dios. ¿Y cómo te imaginás viviendo en este mundo ideal también
conviviendo y estando en una comunión con los demás, en lo cual no tengas ninguna fricción ni nada que te impida relacionarte de una manera pura, feliz, amigable, amistosa, con todos los que tenés a tu lado, nadie te mentiría, nadie te engañaría, nadie te hablaría mal. Todos desearían el bien para vos y vos desearías el bien para todos. ¡Wow! Es un mundo ideal. Ahora, también sabemos que Adán y Eva perdieron todos estos privilegios para ellos y para toda la humanidad, para vos y para mí, eh, por culpa de permitir que el pecado ingrese a la humanidad y a esta tierra. ¿Sí? Romanos 5:12 dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que, mala noticia, ese mundo ideal era el ideal de Dios, era lo que Dios siempre quiso, pero Adán, Eva, ¿qué hicieron? Dejaron entrar el pecado, nos arruinaron la existencia. Hoy, ¿con qué nos encontramos y cuáles son las consecuencias para hoy? En el plano de las relaciones, no voy a decir nada nuevo, pero en el plano de las relaciones estamos viendo todos los días familias devastadas, destruidas por el pecado, por violencia, por malos tratos, por infidelidades, por separaciones, por divorcios y otro montón de cosas. Vemos matrimonios que repiten una y otra vez los errores de sus papás. Vemos relaciones de padres e hijos destruidas, arruinadas. Vemos o no vemos. Vemos falta de modelos o no vemos modelos. Falta de referentes. Escasean referentes, buenos modelos a seguir. Vemos gente que piensa, consciente o inconscientemente, que preferiría no tener hijos para evitar vivir la misma historia que vivió en su casa. Vemos personas que no quieren tener una relación seria, o si están de novios, preferirían no casarse por el pánico que genera el pensar en solamente vivir lo que vivieron sus papás, lo que vivieron sus viejos, ya sea en un matrimonio mal vivido, horrible, o ya sea en un matrimonio destruido y deshecho. ¿Cuánto daño hizo el pecado? ¿Y con qué situación tremenda que nos encontramos hoy? Vemos hermanos, amigos, vecinos y personas que no pueden relacionarse con la verdad, con transparencia, sin ocultarse algo unos a otros. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que no podemos hablar con toda la sinceridad frente a todos porque decimos, no, esto no lo puedo revelar de mí? Si conocieras la totalidad de mi corazón, no me querrías ver mal la cara. Y lo peor, hijos de Dios que no pueden o no podemos recibir el amor de Dios de una manera completa, tal como Él nos ama. Sencillamente porque crecimos con miedo a nuestros papás, o con ausencia de nuestros papás, o tal vez con una figura paterna imperfecta. No porque hayan tenido malas intenciones, pero porque el mismo pecado generó imperfecciones que hacen que al ver a nuestro papá terrenal y después ver a Dios, digamos, Dios no puede ser así como mi papá terrenal. Acá hay algo raro. Y nos genera rechazo el hecho de que Dios pueda ser nuestro papá. Con todo eso nos encontramos hoy. ¿O no? ¿Te pasa? ¿Lo viste? ¿Lo sentiste alguna vez en vos, en algún amigo, en algún conocido, en alguien que amás?
Ahora, ¿sabes qué? Hay una buena noticia. Jesús vino a revivirnos, que es el tema en el cual nos estamos enfocando en esta semana. Jesús vino a darnos una nueva vida. Y junto con el poder del Evangelio, trae también el poder para restaurar mucho de lo que el pecado dañó en cuanto a mi relación con Dios y mi relación con los demás. Como decía Fito en una predicación anterior, en mi relación vertical y mi relación horizontal. El poder del Evangelio trae restauración también a estas relaciones. En el mismo capítulo de Romanos que leímos hace un ratito, en el capítulo 5, versículo 17 dice: Pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, ese solo hombre era Adán, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así que Adán, te la mandaste. Adán, dejaste que entrara el pecado. Adán, mirá la realidad que pusiste delante mío. Devastadora, una vida sin esperanza, sin futuro. Pero acá aparece Jesús para restaurar todo. Y cuando Jesús interviene en mi vida, en tu vida, todo cambia. Porque lo que Adán hizo, que permitió que entre la muerte y sus consecuencias, con la gracia y el don de la justicia de Jesús, cuando lo aceptamos, es muy superior. Y hace muchísimo, pero muchísimo más bien de lo que la muerte pudo haber hecho. Jesús vino a revivirnos, vino a restaurar lo que la muerte y sus consecuencias hicieron en nuestra vida y en nuestra relación con Dios y con los hermanos y con los demás. Ahora, primero y principal, ¿qué incluye esta gracia abundante que Jesús vino a traer? Primero, restaura mi relación con Dios. El apóstol Pablo, en la misma carta a los Romanos, unos capítulos siguientes a este capítulo 5 que leímos, capítulo 8, versículos 15 y 17, miren lo que dice. Dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu, escuchen esto, que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre, que quiere decir papá querido, papito querido. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que había una familia ideal en el Edén. El pecado reventó todo y ese ideal ya no fue más posible. Pero con Jesús interviniendo en nuestra vida, esa familia en la cual pasamos a ser adoptados por Dios y coherederos con Cristo, o sea, pasamos a ser familia, legalmente familia de Dios, coherederos con Jesús, de toda la herencia del cielo. Somos de nuevo restaurados en esta familia ideal que Dios había pensado. ¿Estás entendiendo lo que Dios te está diciendo? Ya sea que tengas un excelente papá o que hayas tenido un mal papá, que no lo hayas conocido o que ya no esté vivo, Dios te propone algo superior. Te propone a Él mismo como papá. Y no solo como un papá y nada más, como un papá querido, como un papito, como Abba, como alguien tan cercano y tan íntimo que lo podés abrazar como un niño, como un nene, abraza a su papá. Pensá en esa imagen de cuando eras chiquito y abrazaste a tu papá,
o cuando veas un niño abrazar a su papá. Esa es la relación que Dios te propone. Él quiere ser tu papá querido y mostrarte cada día su amor paternal. Y con esta nueva relación restaurada, Dios nos da una nueva esperanza. Con Él como modelo, ya no nuestros padres terrenales, sino Él como modelo. ¿Cómo no voy a querer imitarlo cuando a mí me toque ser papá? ¿Cómo no querer amar a otros como Él ama? Ya no estamos condenados a repetir los mismos errores que cometieron con nosotros. Ahora nuestra identidad está en Él. Además de su paternidad, Él restaura nuestro estado y nuestra forma de relacionarnos con todos los que tenemos alrededor. Con tus hermanos, con tu prójimo, con tu pareja, con tus amigos, con tus vecinos, con todos. Y su palabra afirma un montón de cosas relacionadas a esta. Te voy a mencionar algunas. Ya no hay condenación. No hay culpa por nuestro pecado pasado, válido delante de Dios. Dios, Jesús mismo, a través de la persona del Espíritu Santo, vive en nosotros hasta el fin de los días. Dios nos dio una nueva familia, nuevos hermanos, una familia multitudinaria llena de hermanos distribuidos a lo largo de todo el mundo y de padres, madres, abuelos, tíos, hijos, nietos. Una familia que ni pensamos que podíamos tener, unidos por la sangre de Jesús, todos coherederos con Cristo. Ya no es nuestra sangre, nuestro apellido lo más importante, sino la adopción que Dios tuvo hacia nosotros. Junto con Jesús nos da todas las cosas. Encima nos da nuevas habilidades que llama dones espirituales para que nuestro trabajo en su reino y en cómo nos relacionamos con los demás sea más apasionante. Además, cuanto más profunda es nuestra relación con Él, más gozo, más paz, más paciencia, más amor, más bondad, más mansedumbre, más dominio propio, templanza, que son los dones, que es el fruto del Espíritu, y cuántas cosas más Dios nos da y hace que fluyan para que nos relacionemos mejor con nuestros hermanos. Es buenísimo. Jesús vino a restaurar todo esto que se había perdido en el Edén. Nuestra identidad, el ser hijos, el ser hermanos, ya no va a depender definitivamente de nuestra historia, de nuestra sangre, de nuestro apellido. Nuestra identidad, tu identidad, mi identidad, ahora depende de Dios. Y vos que estás viendo o escuchando y creíste en Jesucristo, ¿estás viviendo esta relación con Dios como tu papá querido? ¿Podés decirle Abba, Padre? ¿Podés decirle papá querido? ¿Tu identidad está en Él? Tu relacionarte con tus hermanos depende del modelo que Él te está dando para cómo relacionarte con ellos. Que Dios restaure nuestra relación con Él y con los demás. Somos sus hijos. Somos familia. Te mando un abrazo grande.